Hoy nos lanzamos al mundo del reggae, algo así como un curso de iniciación para inexpertos y un nostálgico paseo por los imprescindibles para los más aleccionados. ¿Quién será nuestro Cicerone? Pues vais a tener que esperar un poquito para descubrirlo. En control, como siempre, Laura Rodríguez, en la técnica Miguel Hijosa y acompañando al micro una misma. Soy Gemma Ospido y empieza el 5º episodio de Carátulas. Pues para algunos, los más aventajados en conocimientos sobre los mundos del reggae y de nuestro invitado, y tras comenzar además con Some That Play de Augustus Pablo, pues no les va a sorprender que nuestro invitado sea Pepe Colubi. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por dedicarnos un ratito y por aceptar el reto, porque el reto empezaba, básicamente, yo no tengo ni idea de reggae, así que me he ido porque claro, Pepe está aquí no por cómico, presentador o escritor, sino que estás aquí como especialista de reggae y coleccionista, porque creo que tu colección de reggae es como bastante brutal, ¿no? Bueno, bajo un poco la expectativa porque no soy nada talibán, quiero decir, es una colección, fíjate, voy a confesarte, no tengo plato en casa. No tengo plato, entonces voy comprando. Mira, todavía me llegó esta semana el último envío como con 4 o 5. De vez en cuando entro en la web de discos, que es como la perdición, y voy mirando, buscando, conociendo cosas, claro, porque muchas veces te llama la atención precisamente una portada, ¿no? O también un precio te llama la atención cuando dices, ¿esto por qué está tan barato? Y vas oyendo y tal, y es una manera maravillosa de perder tiempo. Me gusta esto de no soy talibán, un señor que empieza con, si dice Riggy, este no es tu programa, que no lo vamos a decir aquí porque solo tengo 2 señores que nos escuchan y ya te digo uno que lo pronuncia mal. Pero yo creo que conseguiremos que después de este periplo, bueno, vamos a empezar a lo fuerte. Vamos a empezar, bueno, es que hablar de reggae y no hablar de Bob Marley es como pecado, ¿no? O sea... Hombre, hay que hablar porque es una presencia constante. Para mucha gente es lo que significa el reggae, solamente Bob Marley, ¿no? Hubo un tiempo, hablando de publicidad, que encima en España Bob Marley era el del anuncio de Lois. Es verdad. Cuando usaron sus Three Little Birds como promoción de los vaqueros Lois, y para mucha gente el reggae era eso, era alguien que cantaba, no importa qué más da, ¿no? De vez en cuando la gente de marketing tiene buen gusto. Sí, no a veces siempre. Sobre todo... Otras veces, como recientemente meten el Life is Life de Opus, que yo detesto brutalmente, y ha sonado durante toda la Eurocopa como sintonía de uno de los patrocinadores. No puedo creerlo, pero bueno. Empezamos además, si hablamos de carátulas, hablamos de un disco que tiene 2 carátulas, hablamos de un disco que nace por una concatenación de desastres terribles y se convierte en un discazo. Vamos a escuchar el tema Concrete Jungle de Bob Marley and the Wailers y este es Catch and Fire, así que empezamos calentitos. Entra tema y seguimos hablando. A ver, este disco surge porque The Wailers, tras estar de gira con Johnny Nash, se quedan sin pasta, pero sin un duro, se quedan abandonados y necesitan que volver a Jamaica. Y no se les ocurre otra cosa que llamar a un productor y decirle, oye, pues te podemos hacer un disco, ¿no? Y así sacamos dinero. Es que me parece gloriosa esta manera de comenzar un disco. Los Wailers llevaban 10 años de carrera sin haber visto un duro, como era, bueno, la idiosincrasia y la delincuencia directamente de los productores jamaicanos, sobre todo Clement Coxon y Duke Ray, que tenían un montón de artistas a su cargo, pero les pagaban por sesión, es decir, por grabación, el tiempo de grabación, luego royalties, ventas, no se desentendían totalmente de darle a los artistas lo que merecían.
Y es verdad que los Wailers estaban girando por Inglaterra a finales del 71 con Johnny Nash y se quedaron colgados. Bob Marley contactó con Chris Blackwell, jamaicano, blanco y dueño de la discográfica Island, que llevaba años además importando discos de reggae, y les dio un adelanto para empezar a grabar en Jamaica, primero para volver a casa. Claro. Luego, sí, porque el cuelgue era total. Pero me encanta ese momento que he leído de intentaron buscar trabajo, que yo no le veo a estos señores que intentaban buscar trabajo de nada. O sea, yo les veía. No, pero además lo tenían crudo por los permisos legales de trabajo, no tenían papeles y bueno, todo mal desde hacía ya muchos años, porque, bueno, Bob Marley había estado incluso en Estados Unidos trabajando en una factoría de coches, duró poquísimo, buscándose la vida porque la música no acababa de dar un duro. Y es curioso porque Chris Blackwell les dio el adelanto para empezar a grabar a lo largo del año 72 en Jamaica, y a finales del año Bob Marley voló a Londres otra vez con los Master, y entonces entra la controversia, ¿no? Porque Chris Blackwell de alguna manera blanqueó en el sentido de hacer más agradable a supuestas audiencias blancas de radio comercial. Claro, porque un poco este disco lo venden, que luego también el siguiente que vamos a escuchar lo venden también lo mismo, así que me aclaras tú. Claro, este es un poco como de hecho, la portada, que ahora hablaremos de ella, lo que pretenden es acercarse a la audiencia del rock, que era la gente que compraba. Entonces, sí, hay un blanqueamiento, vamos, pero simplemente la portada y cómo lo hacen es... O sea, no es para gente del reggae. No, y a nivel muy profundo, porque, por ejemplo, el tema que acabamos de escuchar, que a mí me parece una brutalidad, me parece, vamos, de los top 10 por supuesto, de la carrera de Marley, Concrete Jungle, tiene una serie de remezclas y overdubs por encima, metidos por músicos blancos que ni sabían lo que era el reggae. Y el caso concreto de Concrete Jungle, el solo de guitarra, que me parece fascinante, es de un guitarrista que se llama Wayne Perkins, guitarrista blanco de R&B y blues americano, al cual contrató Chris Blackwell para que blanqueara, es que es la palabra, blanqueara, hiciera más agradable supuestamente, ¿no? Entonces, la controversia está, ¿acertó Chris Blackwell? De alguna manera sí, pero ¿pervertió también el sonido original de los Wailers? Pues también de alguna manera sí, pero todos salieron ganando en ese empuje. Y bueno, todos salieron ganando, pero hubo un juicio de por medio, porque estos señores tenían un contrato con otra discográfica. Tenían un contrato con CBS, exactamente, sí, que tuvieron que arreglar con royalties, etcétera. Pero claro, habían sacado un single que no tuvo ningún tipo de repercusión, y de hecho el primer LP, Catch a Fire, con miras internacionales para Bob Marley and the Wailers, tampoco fue un éxito de ventas, vendió 14.000 ejemplares en pocos meses, y quedó muy abajo en las listas de Billboard, 171 me parece que lo has puesto. Entonces fue como poco a poco, pero claro, las ganas, el hambre y la visión comercial de Chris Blackwell, porque claro, nos centramos ahora en la portada, los primeros 20.000 copias es que es una locura. Primero este señor tenía que ser más listo que los ratones colorados, porque claro, se va directamente, el creador de esta portada, hay mucha gente alrededor, ¿no? Pero digamos que Rod Dyer y Bob Weiner. Rod Dyer es un señor que en realidad, digamos que estamos en un año en el que se empieza la profesionalización del diseño de las portadas, que luego irá diluyéndose otra vez, luego volverá a subir. Pero bueno, claro, este tipo es un tipo que en realidad se había dedicado única y exclusivamente a hacer esto, había reventado en Capitol Records, o sea, era un señor que ya sabía hacer portadas para vender, que eso es importante saber. Y lo que decíamos, querían ampliar a un nuevo, bueno, a un público y a una audiencia que podía estar muy cerca, que también luego hubo muchas colaboraciones, Peter Tosh y los Rolling Stones, es decir, que tampoco estaban tan alejados los unos de los otros, pero se les dio un empujón. Entonces se marcan, que a mí me parece una locura, porque solo esos 20.000 se marcan un cipo. O sea, cogen y deciden ya directamente Catch a Fire y lo traducen, pero además también era todo el rollo del super porro, de este señor encendiéndose, y crean un cipo de verdad, sí, que es tan caro que solo se pueden hacer 20.000 ejemplares. Que luego también, ¿tú lo has visto de verdad? O sea, ¿lo has tocado? No lo he llegado a ver nunca, el original del cipo no lo he visto nunca. Porque, es una pieza de coleccionismo. Claro, y porque... Claro, con un sistema manual de apertura que... Pero el sistema manual
que tenía piedra, o sea, vamos a ver. Entonces, era muy fuerte porque no solo lo retiran porque no hay Dios que vaya, o sea, claro, se tenía que hacer artesanalmente, 1 a 1, que eso ya, imagínate, sino que además la estructura era tan loca que reventaba el resto de los discos. O sea, cuando tú los colocabas en los expositores, por la rueda y por todo lo demás, se reventaban. Pero es una puta maravilla. O sea, volvieron... Fue realmente una genialidad dentro del mundo de las carátulas. Nunca nadie había hecho así, nunca nadie iba a gastarse dinero en hacer algo así. O sea, ahí había muchas ganas o sea, Blackwell iba a tiro hecho, o sea, quería quedarse con Bob Marley, quería quedarse con estos señores y quería reventar. Pero luego de hecho, en la segunda portada, la que ha prosperado con el porro Bob Marley, ya se centra todo, se focaliza todo en Bob Marley. De hecho, el nombre pasa a ser Bob Marley and the Wailers, que está un poco en la semilla de la bueno, es que de Wailers de los Wailers originales, porque Peter Tosh y Bunny Wailer pues no iban por ahí. Claro, es que el primero es de Wailers, Zippo, y luego ya entra nuestro amigo Bob, que en el primero, y entra además con un personaje que a mí me ha fascinado y que es una señora que está todo el rato por todas partes, que se llama Esther Anderson. Esther Anderson en realidad está vendido un poco como que era la novieta de Bob Marley. Y bueno, que a Bob Marley sí, que se lo benefició, eso está claro. Pero es muy guay porque esta tipa ganó un premio de belleza y tal. Esta tipa fue una de las manos derechas de Island Records. O sea, Jimmy Cliff está, que luego vamos a hablar de él, está en la película porque ella convence al director de que tiene que ser Jimmy Cliff y que no, bueno, iba a ser Johnny Nash, sino, y que tenía que ser otro. Esta señora es la que hace las fotos de Bob Marley. Pero no solo es que haga las fotos, es que todo ese colorcito, ¿sabes? Ese filtro lo provoca ella. O sea, quien consigue que todas las imágenes jamaicanas con ese filtrito como Valencia desgastado es gracias a una película Kodak que utilizaba que se llama Ektachrome, y ella inventa ese glamour, ¿no? Jamaicano que hace que todas las portadas, todos... Y luego, bueno, claro, y esa imagen de él me encanta porque la tipa, que debía ser muy jefaza, claro, hay un que dice, no, que se quite la camisa, ¿no? Como que está así mejor. Y digo, joder, esto lo ponemos al lado contrario, ¿sabes? Y lo quemamos ahora mismo. Y me chifla la tipa de, no, te pones tu porrazo, quítate la camiseta, cariño, muy jefa. Y se marca un portadón. De hecho, es verdad, esa textura como terrosa, ¿no? Pues como de arcilla, es verdad que tiene ese toque. Tiene ese toque y luego, bueno, esa sesión, además esas fotos han entrado en muchas exposiciones y han entrado en muchas cosas. Pero es curioso, esta tipa además estuvo haciendo los últimos documentales y demás, todo el archivo es de ella. Archivo además en Super 8, archivo de fotografías, es realmente la tipa que documentó desde 70 a 75 toda la carrera de Bob Marley. Luego hay un detalle también que él se cabreaba porque la otra le regañaba por tener muchos hijos. No me digas que no es adorable. O sea, ese momento de Bob. Claro, tuvo, si no me equivoco, 11 hijos, Bob Marley. Pero es que creo que ya nietos, media Jamaica debe ser... Sí, y si no lo es, se lo deben inventar, ¿no? O sea, porque claro... ¿Cuándo llega a tus manos este disco? Pues yo el primer disco en mi vida, bueno, en formato cassette, porque tengo ya una edad provecta, el primer cassette que compré en mi vida fue el Live de Bob Marley. Quiero decir, yo escucho todo tipo de música, pero yo estaba un verano en casa de unos primos míos mayores que yo que escuchaban de todo, o sea, folk, progresivo, new wave, etcétera, y yo me quedé, por alguna extraña razón, en la cabeza con el I Shot the Sheriff de Bob Marley. Y cuando después del verano volví a casa, pues junté varias pagas de mis padres y me compré el Live de Bob Marley. Y a partir de ahí, con un camino paralelo con la bossa nova, que también fue otra de mis paranoias. Sigue siendo bueno, porque ahora yo creo, o sea, has dicho que tú solo pinchas reggae o música brasileña, ¿no? No, bueno... el resto ya no te da igual. No, pero sí que pincho. O sea, empecé pinchando o reggae o Brasil, pero no, ahora...
pincho muy de vez en cuando, ¿eh? Soy muy DJ fraude total. Pero bueno, funky, rap, el hip hop de los 90 también para mí fue como una epifanía total. Pop habitual, o sea, cuando pincho de todo, pero bueno, cuando hago una sesión de reggae, evidentemente pincho solo reggae. Pero empecé por el live de Bob Marley y de ahí empecé a tirar para atrás y enseguida estaban, claro, es que pues te hablo del año 78, 79, Bob Marley estaba vivo y publicando discos, ¿no? De pronto, pues el Survival o el Uprising o el Confrontation, Nada más morir, o sea que me tocó vivir esa época y yo soñaba, me acuerdo que tenía la esperanza de algún día verlo en directo, pero no se me arregló, claro. Ay, pobre. Pues eso da mucha rabia, porque cuando te tocan ya muertos, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando te quedas ahí, es verdad. Vamos a seguir a la siguiente carátula, que yo creo que es la carátula más rentable de la historia, porque sirvió para el póster de la película, sirvió para la carátula del disco y para el libro. Vamos con una película que ahora desgranaremos un poquito más, The Harder They Come. Y no vamos a pinchar a Jimmy Cliff, vamos a pinchar a Scotty, Draw Your Breaks. Metemos corte y volvemos enseguida. Manakl and then Gosaka. Yo no es por tocarte un poco los pies, pero algún comentario con Rivers of Babylon, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo, todos los melómanos tenemos como nuestra némesis, ¿no? Siempre hay canciones que por alguna razón, o sea, aquí sí que tengo una razón bien clara, que la culpa es de Boney M, está claro. Rivers of Babylon es un tema que Boney M a mí me convirtió en detestable, y ni siquiera la versión original de los Melodías me suaviza ese odio jíbaro e irracional que no necesita. Los odios de este tipo son hasta saludables, no necesitan explicación de ningún tipo. Tengo más odios. Por ejemplo, hay una canción de los Paragons que se llama The Tide is High, que hizo una versión Blondie en su día, muy famosa, y quizás por eso, por el tema de la versión, como acabo odiando la original también, ¿no? A ti si la versión no va por el dub, te joroba vivo, ¿no? Más o menos. Es que, ojo con las versiones de reggae, porque mucha gente piensa que se puede hacer versión reggae de cualquier cosa, y está bien que así sea, pero no todo funciona en ese nivel, ¿no? Los grupos de los 60 jamaicanos, sobre todo en la era del rocksteady, hacían muchas versiones de soul, de Curtis Mayfield, y de los Temptations, etcétera. Pero de alguna manera las organizaban y las integraban en la idiosincrasia reggae y rasta de la isla. O sea, las convertían en otra cosa, las convertían en reggae. Pero una simple adaptación reggae, qué sé yo, pues no recuerdo. Bueno, el Bush Will Hear que hace Seguridad Social, pues lo siento, pero no. Eso no es reggae, casi, pero no. Bueno, pero al menos la intención, no un poco por el mío, ¿sabes? Que les mola el tema. Esta película es muy guay y es muy mala película también. O sea, exactamente, es una mala guay película. Exacto, porque es muy cool. Yo creo que ambienta bastante bien cómo se movían los músicos y cómo era Kingston en ese momento. Claro, en realidad el reggae entra en todas las discográficas británicas y empiezan a hacer negocio. Es un poco, ahí también hay un poco de apropiación indebida, de blanqueo, cómo sobre todo de abuso total de los derechos. La historia en Jamaica, de la música jamaicana, está llena de grandes músicos que mueren en la total pobreza y sin ningún tipo de regalía ni de reconocimiento casi, ¿no? Eso fue cambiando, sobre todo luego, claro, porque los contratos se aseguraban muy mucho de no pagar a muy largo plazo. Entonces sí que empezó a haber un trasvase Jamaica-Inglaterra, pero este LP que estamos comentando ahora, The Harder They Come, sí que abrió de alguna manera las puertas internacionales del reggae, porque la banda sonora, había 6 temas de Jimmy Cliff en la banda sonora, muy potentes. Hemos escuchado uno que es que me parece como muy significativo de lo que es la historia de la música jamaicana,
porque el tema que escuchábamos, Dry Your Brakes, en realidad es una versión de un original de los Spanistonians que se llamaba Stop That Train, del año 65. Pero de ese tema, a la vez, Keith and Tex hicieron una versión titulada Stop That Train también, que es la que se ha sampleado luego a saco por muchísima gente, una versión del año 67, hasta que llega en el 72 la de Scotty. Y esa especie de trasvase de influencias y los jamaicanos inventaron de manera artesanal el sampler. Exacto. Y ellos no lo llamaban ni siquiera versión exactamente, porque un poco en camino y en consonancia con la tradición oral africana, pues la música está ahí para que todos hagan uso de ella. Lo que pasa que, claro, ni siquiera el compositor original veía pasta de eso y eso tuvo que cambiar con el tiempo. Pero es una historia muy penosa la del abuso total de los grandes productores jamaicanos de la isla. Bueno, voy a volver a mi libro, que es Esther Anderson. Es que si veis, buscar Esther Anderson y vais a entender por qué es diosa. Esta señora no solo... Es que me hace mucha gracia porque debía ser como Esther, que aquí ocurre algo, ¿no? Entonces, consigue meter a Jimmy Cliff. A mí Johnny Nash, desde que me deja de Wailers tirados ¿sabes? Me cae bastante mal, así que esto lo he celebrado. Y luego consigue que Chris Blackwell meta pasta. De hecho, $5,000. Porque si no, esto no... Claro, esta película además... Y la banda sonora, digamos que es como la primera producción, ¿no? Jamaicana. O sea, es también un hito, un poco... Que además con un género que me ha parecido muy curioso, que se llama, lo voy a decir más fijo, Blaxploitation. Sí. O sea, era todo que es una mezcla de Blaxploitation y películas del oeste, que eran en Jamaica tienen un éxito brutal. Toda la saga de Django en Jamaica... O sea, hay portadas de cantantes jamaicanos parodiando, bueno, igual que se ve a Jimmy Cliff con las pistolas en The Harder They Come, hay toda una iconografía de las películas del oeste en la música jamaicana de los 60 y 70. Esta carátula he de decir que me ha costado una barbaridad porque hay nada de John Bryant, que es el señor que la hizo. Sí es verdad que todo nace de una sesión de fotos de Jimmy Cliff con las pistolas que se convirtieron completamente en icónicas y que también es cierto que en toda esta época, claro, a ver, hacer portadas con ilustración es muchísimo más barato que tener que montar un set, que a mí esto de lo barato que luego salen genialidades me chifla. Claro, era una época además que vamos a desgranar más porque con el dub ya esto se vuelve locura, pero una época también que estamos hablando de la época de los cómics, de la época de Marvel, de una iconografía, de unas tipografías que son nuevas y de una explosión también. Quiero decir que los cómics en ese momento eran lo más y era algo muy cool. Y esta portada es eso, o sea, es una portada además que es genial porque tienes a Jimmy Cliff la ilustración de la foto icónica y luego tienes todos los elementos para ser el más malo de la calle, ¿no? O sea, el cougar, la chica, o sea, es muy chula. No tiene o sea, tiene éxito y es la apertura del reggae al mundo, pero tampoco tiene un éxito total. No, yo creo que pone en el mapa, porque son grabaciones de algunos temas que no estaban publicados en el EP, porque, bueno, los 60 en Jamaica se nutren principalmente de singles importadas siquiera, o sea, en origen eran los dub plates que se hacían expresamente para los sound systems, discotecas móviles, que tenían una copia ellos en propiedad. Es decir, que el mundo de sound system me parece lo más. Es alucinante. Bueno, no sé si viste el Lovers Rock, el capítulo de la serie de Steve McQueen. No. Se llama Small Axe, te lo recomiendo. Es una serie reciente del año pasado. Small Axe son 5 capítulos sobre la lucha por los derechos de los negros en Gran Bretaña, sobre todo. Y hay un capítulo, es 1 hora de duración, se llama Lovers Rock y reproduce una fiesta con sound system en una casa de Londres en los finales de los 70. Y es una maravilla porque te mete en ese ambiente, en ese mundillo y bueno, te retrotrae a la historia jamaicana que antes incluso de tener industria propia vivía de los singles que importaban uno a uno desde Estados Unidos para poner en los sound system, que se armaban unos bailes, unas fiestas tremendas. Porque el reggae es para bailar. El reggae es para bailar, nace para eso. De hecho, el rocksteady nace del ska para tranquilizar un poco, porque bailar ska durante mucho tiempo hay que estar muy en forma y darlo todo y
Y bueno, coincidió además la explosión y lo de fumar y tal, se hacía duro. Fumar, beber, sí, y el calor. O sea, es que todo en contra para bailar de esa manera que también lo hacen, ¿no? Porque es que coincidió con también el ska más o menos nace hacia el año 60 y en el 62 se celebra la independencia de Jamaica de Inglaterra. Entonces, claro, de Gran Bretaña, vamos. Y entonces hay una explosión ahí de alegría y tal, y de esperanza. Hay una carátula que no has metido, pero que es la carátula esta del campo de fútbol de Tony ya hablaremos ahora cuando lleguemos. Es para bailar, pero luego también en todos estos años tienen mucho de reivindicativo, de activismo, las letras y meten mucha caña con esa cadencia como que parece que no pasa nada y dicen verdades como puños. Claro, es que es la evolución, o sea, primero surge el ska, bueno, primero el R&B, luego el ska, luego el rocksteady y luego el roots reggae, sobre todo. Lo que hemos conocido con el nombre genérico de reggae tiene mucho más que ver con el black conscious, con letras sociales, que nos remitíamos a finales de los 60, ¿no? Sobre todo con Sata Masagana, que es como el pistoletazo de salida para un tema de los Abyssinians que se convirtió en icónico y que sigue siendo estándar, pero toda esa preocupación por el tema social, por el tema religioso, más que religioso, filosófico, del rastafarismo, la vuelta a África, que luego retoma, como es un efecto boomerang, como es una isla de 3 millones de personas que han generado una cantidad de música que de verdad que no te lo puedes creer, pues luego aparece el dancehall, que también bueno, es que el dancehall ya es maravilla, es que... Claro, y es baile otra vez, y es juerga, y es desfase. Pero bueno, por el medio está el dub, es que es un abanico de historias que... A ti el dub te pierde, ¿no? O sea, de todos, tú... Sí. Hombre, qué pena que no se te vea porque has dicho un sí, que era para enmarcarlo. Como demoledor, ¿no? Sí, entregado. Como de meme, un sí de meme. All right. Pues... Hombre, me gusta mucho el roots también, el lovers, esa especie de mezcla de soul hecho reggae, también con toque lovers desde Gran Bretaña, que es donde se inició, digamos, la etiqueta. Canciones de amor. Pero el dub tiene algo como hipnótico y súper marciano y también es un sistema y un género que se inventó Jamaica. Luego, o sea, sobre esas empezaron haciendo bases instrumentales para poner en la cara B del single. Y sobre esa cara B del single instrumental, el disc jockey que estaba en el sound system empezó a hablar por encima. Y de ahí, con el paso del tiempo, nace el rap. Pues mira, me has dado ya la palabra para seguir a la siguiente carátula, DJ y doctor alimentado, Best Dressed Chicken in Town. Metemos corte y vamos desgranando, porque el mundo DJ con estos señores se lo inventan ellos, ¿no? Más Totalmente. Chicken in town. Don't fly, don't fly, don't fly, don't fly. I miss the best, just a chicken. Ring it, sing it, jaja, 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 aya. Say me to me corner, I call the best, the best. Que me gusta mucho este momento que no tienen ninguna vergüenza, todo lo contrario, alegría de vivir, samplean, cogen trozos, o sea, ¿cómo se inventan los DJs? O sea, ¿cómo surge? Me imagino que con lo que hablábamos ahora, con todo el rollo de sound system. Sí, hay una figura fundamental, tristemente falleció el año pasado, U-Roy, es el toaster, que era el nombre original de los DJs. Me encanta lo de toaster, de tostador. De tostador, sí. Me encanta. Toasting o el toaster que hace el toasting. Pues él empezó a finales de los 60 con discos, digamos, estándar, pero trabajaba en Sound Systems. Estaba el MC y el DJ, el que pinchaba y el que hablaba, el que encorajinaba a las masas. Y pues hay una historia un poco legendaria de que en una de las copias de dub plates de acetatos originales que hacían sacando viejos temas, copiándolos a un disco,
sin querer, King Tabby, que era un mezclador muy famoso que también... Bueno, King Tabby es como todos adoran a King Tabby. King Tabby es el inicio, o sea, sobre todo del dub, pero claro, como productor, pues también tiene una importancia y una presencia fundamental. Pues parece ser que sin querer quitó una pista de voz, quedó el disco instrumental, y en el momento que lo pincharon, Hugh Roy vio que no había voz y empezó él por encima a hablar con una cadencia muy característica que él tenía, con coletillas. Wake the town, tell the people. O sea, era una cosa como muy reconocible y se convirtió en un fenómeno absoluto. En el año 70, el primero, segundo y tercer puesto de las listas jamaicanas era temas de Hugh Roy, que había reciclado viejos éxitos instrumentales y él había cantado por encima, simplemente. Bueno, simplemente... Claro, ¿cómo suena esa aquel amigo? Pero me encanta entonces, porque en el mundo reggae todo es un poco casualidad y o sea, es mágico, sí. Sí, además hay como una especie o sea, viendo la historia desde ahora, como una especie de necesidad de innovar y de cambiar, ¿no? El cambio del ska al rocksteady fue crucial, pero el rocksteady duró un par de años, literalmente, en listas. Luego tuvo mucha influencia. Pero de ahí se pasó al roots, que son... Y ves perfectamente cómo van cambiando los ritmos, ¿no? Hay un vídeo y esas ganas de evolucionar, claro, y de inventar. Claro. Hay un vídeo que me encanta de Bob Marley, que con un teclado imaginario, con su cadencia porrera habitual, explica los cambios, haciendo como un teclado, un air keyboard, y va explicando cómo van cambiando los ritmos de cada uno de los géneros. Pero, claro, ese gusto por la mezcla de DJ con versiones instrumentales empezó a derivar en el uso alocado del dub. Se quita la voz y empiezan los efectos. Ahí King Tabby fue un iniciador, y quizás esto que escuchábamos ahora mismo de Doctor Alimentado es un ejemplo buenísimo de esa querencia jamaicana por el uso de lo que luego se llamó sampler, pero en su caso era música que estaba ahí. La canción que hemos escuchado originalmente era el Ain't No Sunshine. Lo que pasa que con tantas capas por el medio, que acaba siendo... Que, por cierto, el Ain't No Sunshine también es el origen de ahora la voy a escuchar de manera diferente, tío. La sintonía de The Bucket también es Ain't No Sunshine. Eso es verdad. Ahí se nota más porque está la melodía marcada. Pero la primera versión que hizo Doctor Alimentado luego empezó a quitar capas, a meter cosas. Y Doctor Alimentado, por cierto, que fue muy adorado por el punk. Sí, Johnny Rotten. O sea, la gente, o sea, de repente la gente se vuelve loca con este señor porque Johnny Rotten en una entrevista le hace honor y homenaje. Promo, sí, le hace una promo de flipar. Vamos, que todavía debería estar agradeciéndoselo, por cierto. La portada es... ¿Cómo es la portada? Es Jamaica pura y dura. Luego es una portada que ha sido complicada saber dónde viene. Tiene dos autores, ¿no? Sería el autor de la foto primera, que sería D.K. James, que ni idea de quién es D.K. James, lo siento, si alguien nos está escuchando, que nos alucine. Y luego está este señor Dave Henley, que tiene mucha amiga, porque este tipo fue músico, propietario de sello discográfico, fotógrafo, conferencista y también periodista. Y entonces él se dedicó, todas estas fotos que conocemos de la época, si las que tienen el filtro Valencia son de Esther Anderson, estas son de este tipo, que además, bueno, fue uno de los precursores también del reggae en Gran Bretaña, porque tuvo programas de radio, etcétera. Y entonces hacen un poco, pues, en realidad hacen un poco collage de las fotos de este tipo, que son las fotos, pues, muy costumbristas, ¿no? Y muy de la época, y que, bueno, antes de morir el hombre estaba preparando una mega exposición en la que gracias a él se puede ver cómo era esa Jamaica, ¿no? Que les ves a todos como muy... Es que tienen ese punto tan londinenses vestidos y luego hay tanta miseria, pero queda todo tan bucólico, porque claro, de bucólico eso tiene que tener bastante poco. Y la portada es... Pero además esta portada con esta pinta, con ese pantalón corto, los zapatos hechos por tal, y que se llame The Best Dressed Chicken in Town, el pavo mejor vestido de la ciudad. Es que luego también hay una... y tienen una cosa que también es muy chula.
tienen mucho sentido del humor. O sea, hacen portadas muchas veces para reírse de sí mismos y para parodiar. Luego también hay un momento de portada de señoras con ropa ligera súper encantadas, que es así como, pues si vamos a poner algo, pon a esa señorita que está estupenda, ¿sabes? Que eso también es un poco de la época, ¿sabes? Que dices, mira, llegó el destape, pero es verdad que jugaba mucho con el humor y con la parodia, que también es un poco la característica y la idiosincrasia que tienen los jamaicanos, ¿no? Esa forma de reírse de sí mismos, que también es un poco británica. Sí. Hay una frase muy buena de Lloyd Bradley en Bass Culture, que es el libro que hay que leer. Si quieres leer historia del reggae, Bass Culture de Lloyd Bradley. Y ahí contaba él que las portadas al principio de reggae en la historia jamaicana o bien parecían hechas por la Oficina Nacional de Turismo o era la prima de alguien semidesnuda y con cara de estar incómoda en esa serie, sobre todo de Trojan. Es que es un poco señoritas de compañía, tío. O sea, ¿sabes? Además tienen así como un punto de aquí estoy para entregarme, pero me lo estoy pasando bien, que no te lo... Bueno, son a veces un poco inquietantes, ¿sabes? O sea... Sí, hay alguna con muy mal gusto, desde luego. Vamos a ir con portadón, ¿vale? Porque llega un señor que fue muy grande, muy grande. El señor que hace la portada y el que hace el disco, Scientist, entramos ya en dub puro y duro, ¿no? y el tema es Your Teeth in My Neck, de Reads the World of the Evil Curse of the Vampires. Portadón y temazo. Pinchamos y volvemos. While I man take love and make good friends. Some are seeking for a kid, the other are flicking raw cheek. Vale, Scientist es Dios, ¿no? Y ya. Scientist es Dios. Es un dios marciano, porque es muy peculiar. O sea, hay entrevistas con scientists que de pronto se ponen a hablar de la llegada de los extraterrestres con total seriedad. Bueno, muy peculiar. Y un poco conflictivo también, porque este tema que acabamos de escuchar, por ejemplo, Your Teeth in My Neck, se usó en la banda sonora del GTA 3. Del Grand Theft Auto. Sí, eso le dice que me parece como muy loco. Hay varios temas de este disco que están en la emisora KEYA, una de la emisora de reggae que se puede sintonizar dentro de los coches del GTA 3, y acabó demandando a la compañía Scientist porque no le habían pagado derechos y perdió el juicio. Perdió el juicio porque Scientist figura como ingeniero de sonido. Pero luego hay un productor que es Henry Junjo Loss. Y entonces la compañía republicó varios de estos discos, quitando el nombre de Scientist y poniendo en portada Henry Junjo Loss, Reads the Wall of the Evil Curse of the Vampires. En este caso, los vinilos yo tengo los dos. Tengo el de Scientist, original, digamos, y el de Henry Junjo, sí, rediseñado. Pero bueno, se mantiene la portada de Tony McDermott, que me encanta que te chifle tanto como a mí. Pero vamos, ¿cómo no me va a gustar? Primero porque me ha chiflado. A ver, este señor se dedica, es realmente quien crea la imagen de Greensleeves Records. O sea, sí. Sin este señor, a ver, que la música está muy guay y no le voy a quitar mérito, obviamente, pero creó una imagen muy icónica de un sello que se representa un poco por su puñetera locura de cómic. Porque hay una cosa, hay como varias claves para entender por qué Tony McDermott hace esto. Ya lo habíamos hablado, que estamos con los cómics, universo Marvel, y entonces él decide que en realidad los señores que hacen dub son como dioses que lanzan rayos, ¿no? O sea, que además el lanzar rayos es bueno porque estás utilizando nuevas tecnologías de música y tal, y hace en realidad una metáfora de ese personaje que está con platos, que está en mesas de sonido, y le convierten
Bueno, a veces en el supervillano de Marvel y otras veces en el todopoderoso. O sea, cuando digo lo de Dios, es que realmente lo encumbra a Dios. Hombre, o que mete el gol en la final del campeonato. Bueno, ¿cómo fue esa portada, no? Además, para un británico hacer esa portada le honra mucho. Ahí tiró para la otra casa. Ese detalle me ha chiflado. Y luego, claro, son superhéroes, o sea, y la técnica es de cómic total, o sea, es una maravilla. Y mete además todo el imaginario y toda la cultura pop, o sea, porque utilizar, claro, en esa época también es el auge de todas las películas de terror y justo la carátula que has elegido es perfecta. A ti te chifla también Tony McDermott, claro. Sí, es que además ese punto que antes comentabas del humor, ¿no? Hay una línea delgada que separa, el sentido del humor de la barrabasada, ¿no? En este caso es muy fino porque Scientist en este LP coge temas de distintos artistas, ¿no? Pues, por ejemplo, de los Wailing Souls, de Johnny Osborne, de Wayne Jarrett, de Michael Prophet. Son temas rastafaris y temas de amor que convierte en temático de las películas de terror totalmente. Por ejemplo, Your Teeth in My Neck, tus dientes en mi cuello. Es que no me digas que no es maravilla. Love and Unity, Amor y Unidad, de Michael Prophet, que es un tema precioso, pero él se permite esa licencia y yo creo que Tony lo ve muy bien. La música da al no tener una temática, la letra no ser fundamental, ni mucho menos, más que como un efecto, a lo mejor ecos o pequeñas frases muy cortas, pues se abre todo un campo para dotarle de funcionalidad. Es que además me chifla porque ya los nombres que tienen ellos, o sea, Mad Professor o Scientist, o sea, son nombres ya de tío. A ver, que puedes convertirlos en cómic perfectamente. Te contaré una anécdota tangencial. Una vez entrevisté a Mad Professor, por lo que fuera, él estaba dentro de la cama en su hotel y yo sentado. No, por favor. A lo Marvin Gaye me chifla. Totalmente. O sea, me chifla. Él sentado en la cama con almohadones y yo al borde de la cama con el micrófono, con una grabadora. Y hubo un momento que le hice una pregunta, él bajó levemente la cabeza, le hice la pregunta, acabé de hacérsela y no acaba de contestar y me asomo así a su cara. Había dormido. ¡No! Ese es Mad Professor. Con lo cual, tuve el momento de decir, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Lo dejo dormir como Blancanieves? ¿O despierto? Oye, ¿qué hiciste? Como a las abuelas, ¿no? No, se despertó de pronto y sí. Que estaba traspuesto, me encanta. Vale, también hay una clave con Tony McDermott. Claro, Tony McDermott es un fanático del soul y del funk, que también tiene mucho... en realidad tiene mucho, digamos, los colores y tal, porque él es sobre todo fan de Parliament and Funkadelic. Entonces, si ves todas las... Claro. O sea, ahí este señor ha aportado también un poquito de... Bueno, ha aportado un montón de cosas, porque el mix que hace final, pues hombre, para el dub es perfecto, ¿no? O sea, juntar todas las cosas. Vamos a seguir nuestro periplo caribeño y vamos a cerrar con en realidad los únicos británicos que me has traído en la lista, que me imagino que esto ha sido aposta. y seguimos con dub. Son Aswad. ¿Se dice Aswad o Aswad? Aswad. A New Chapter of Dub, y esto es Natural Aggression. Pues el discazo, ¿no? O sea, sí, sería como la Mona Lisa para el dub. ¿O me he pasado?
No, mira, durante mucho tiempo hubiera dicho el anterior, el Scientist Reach the World, pero este disco de Aswad tiene componentes extra. Por ejemplo, todas las canciones de Scientist del Reach the World son versiones de temas que ya se habían publicado y hecho. Y esto es la versión de un LP de Aswad. Aswad el año anterior había sacado a New Chapter, no funcionó como esperaban y pensaron que haciendo esta obra maestra, bueno, es obra maestra con el tiempo, claro, pero dándole una vuelta a dub y haciéndolo instrumental, pues podrían llamar la atención. Tampoco lo lograron en su momento, pero el disco ha quedado, o sea, no es una cuestión, una estimación personal mía, es la crítica lo aclama y yo recomiendo vivamente a toda la gente que nos está oyendo. Es un LP de 45 minutos, quiero decir que son 10 temas redondos, que no hace falta escuchar el LP anterior, el original, pero escuchas el New Chapter in Dub y te llevas una buenísima impresión. Me hace mucha gracia porque esta portada tiene trucazo. Y tiene trucazo porque no es no es... A ver, esta portada es de Paul Groucho Smalley, que en realidad es un ingeniero de sonido y es un productor increíble, pero que comienza haciendo portadas, porque él comienza en el mundo del arte. Esto es muy gracioso. Este señor nace en una familia que todo el mundo toca algo, o sea, súper músicos, ¿vale? Pero que, vamos, que ya nacías con un instrumento. Y entonces el tipo dice, venga, pues como mis hermanas voy a tocar el piano. Y el padre debía ser un poquito recalcitrante, y entonces el niño, pues que lo de tocar clásico no le molaba. Y entonces hacía él sus pinitos y sus historias. A su padre le ponía de los nervios y entonces por tocar los huevos a su padre le dijo que dejaba la música y entonces se metió en la escuela de arte. Empieza él a trabajar como artista, sobre todo para escenografías y demás, y no se come un colín, ¿no? O sea, como artista solo no se come un colín, hasta que le dice su hermano o su hermana que están buscando gente para una discográfica y tal y no sé qué. Y entonces él empieza realmente a copiar discos, ¿sabes? A hacer las copias. Poco a poco le van dando portadas y poco a poco a la vez se va metiendo en el estudio y empieza a hacer sus pinitos. Entonces, en realidad, nunca está acreditado por él. Está acreditado, creo que además como Master of Dub o... Espérate, que lo tengo por ahí apuntado... Dub Master Productions. Entonces, no pone su nombre, pero en realidad es el artífice de un montón de portadas y además se llama así porque él, que lo ha declarado él, que era adicto de Quintavi y que por eso firma así. O sea, me rechifla todo y más. Y luego, claro, tiene ese punto que si antes hablábamos de subir a Dios al señor del DAB, que ya, vamos, o sea, es el todopoderoso. Sí. Me imagino que mejor portada imposible para uno de los discos que es el todopoderoso, ¿no? Claro, es que además juega un poco con la idea, porque el logo oficial de Aswad es un león, basado en el león de Judá etíope, bueno, toda la simbología rastafari que hay ahí envuelta, que claro, el contenido rastafari puedes estar más o menos de acuerdo, porque, en fin, tener a Haile Selassie como Dios en la tierra, pues vamos a llamarlo llamativo, por lo menos, ¿no? Pero claro, me ha gustado ese objetivo. El contenido gráfico tan poderoso de la figura del león, siendo el logo de Aswad, y en esos leones usados como tiradores del carro donde está el sabio que lo ilumina, New Chapter también, que es una resonancia bíblica, New Chapter of Dub, es decir, que pasamos de las bromas con contenido de Tony McDermott a esta especie de seriedad un poco mística, ¿no? Es la trascendencia, ¿no? La ascensión. Exactamente. La trascendencia que luego oyes los temas. O sea, mi sueño total es... Yo vi a Aswad en directo 2 veces, por lo que me acuerde ahora mismo. Pero Aswad luego se convirtió... Este LP es del año 82. Poco después ya se convirtieron en algo más mainstream. Me acuerdo que tocaron en uno de estos conciertos que hacen en Inglaterra en el cumpleaños del príncipe Carlos. Ahí estaba Aswad tocando Don't Turn Around, que es un tema que para mí personalmente no tiene ningún tipo de valor, ¿no? Pero creo que han sido como grandes damnificados de cierta clasismo dentro del reggae en cuanto a que no eran jamaicanos, fueron muy innovadores a finales de los 70, eran muy amigos de Bob Marley y de hecho grabaron un single con él. Claro, porque dentro del mundo del reggae hay ese momento
poco inclusivo, de que si no eres de Jamaica... Sí, es como en el flamenco, que si tú eres madrileño, pues ya puedes cantar flamenco. Sí, lo que les cuesta a los japoneses que cantan flamenco introducirse en el mundillo. ¿Cómo sabías que estaba pensando en un japonés? Porque es que me venía a la cabeza, tío. Y digo, a ver, es que es de Madrid, vale, pero Tokio se pilla lejos. Pues sí que hay una historia un poco paralela entre Jamaica y Gran Bretaña. El público jamaicano es muy duro, es muy selectivo y ahora está más conectado. Pero sí que hubo un tiempo en el que hubo una historia como paralela dentro de Gran Bretaña, sobre todo con la historia del Lovers, que la etiqueta y el género surge en Gran Bretaña con grupos como Matumbi y luego fenómenos propios, aunque fueran de origen jamaicano, como Linton Kwesi Johnson, con la Dub Poetry, también muy interesantísimo, y con unas portadas también que dudé si meter alguna de Linton, muy interesantes. Pero vamos, que sí que hubo un poco de, yo creo que de menosprecio, entre comillas, a la carrera de Aswad y a la importancia que tuvieron, porque a mí me parece uno de los mayores grupos del reggae que hayamos conocido. Pues, Pepe, terminamos este tracklist de lujo. 1.000 millones de gracias y... Muchas gracias a ti, muy interesante además la información que has revelado. Sí. Y cuando quieras vuelve, porque, claro, de edad puede vivir el hombre, seguramente. Sí. Que Muchas tengas, gracias. a ti siempre, que tengas buena tarde y gracias.